Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy viernes toca nuestro repaso semanal sobre la evolución de los valores FANG más Microsoft, Nvidia y Tesla. Como decía, estamos a viernes 6 de octubre, primera semanita de este nuevo mes y en el cual pues de los 8 valores que vamos a analizar, 6 de momento podrían cerrar la semana en positivo. A ver lo que ocurre hoy viernes, ahora mismo son casi las 11:30 hora española, por tanto todavía Wall Street no ha abierto. En Europa los índices bursátiles están en positivo y como decía, 6 de 8 podrían cerrar la semana en verde, con lo cual pues no está nada mal. El Nasdaq desde luego se niega a caer y como veremos en pantalla, voy a permitir antes de nada, aquí tenemos el índice tecnológico Nasdaq 100 en gráfico diario, donde lo vemos como ayer cerraba los 14.000, ayer jueves 14.700 puntos. Muy bien, si nos damos cuenta, las manos fuertes pues siguen manteniendo a rajatabla los 14.500 puntos. La semana pasada hubo ataques a zona 14.500, aguantó estoicamente a pesar de 3 ataques, como vemos a la zona 14.500, y vemos como esta misma semana pues teníamos en la jornada del martes una vuelta a la zona 14.500 de donde se produjo esa reacción alcista. En principio podríamos decir que tendríamos un rango lateral. Si nos fijásemos simplemente en los cierres diarios de las dos últimas semanas prácticamente, vemos que la zona 14.500, 14.800, ¿no? Si hablamos de extensión, pues estaríamos hablando de esa zona 14.500 a zona 14.900 puntos. De hecho, para mí, una señal clara de compra para el Nasdaq 100 vendría por encima de 14.900 puntos y objetivo, pues clarísimo. Esto una vuelta a la zona de los 15.300 puntos. Pero de momento seguimos, como podéis observar, deshojando un poco la margarita. De ahí que veamos pues un poco vaivenes al alza o a la baja en muchos valores dentro del tecnológico Nasdaq 100. Bien, vamos a ver lo que está haciendo Alphabet. Todos los gráficos que vais a ver son ajustados dividendos, son gráficos total return. Veremos siempre de cada activo dos espacios temporales, a la izquierda semanal, a la derecha diario, ¿entendido? Y aquí tenemos total return, ajustado a dividendo. Bueno, pues en gráfico semanal vemos como Alphabet, pues la verdad que lo está haciendo muy bien. Va de camino, pues esto, a no ser que ocurra una tragedia, hoy viernes, pues difícilmente va los bajistas a conseguir sorprendernos, con lo cual vamos a tener un segundo cierre semanal en positivo. Lo vemos en la zona 135, dispuesto a atacar esa zona imperiosa de los 136 dólares, que es una zona de resistencia bastante importante, donde hemos visto semanas atrás cómo no se lo conseguía doblegar y que es la puerta que nos puede avanzar hacia la zona 150 dólares. Como vemos en gráfico diario, lo que tenemos al fin de cuentas sería un deshojar la margarita en un rango lateral 126,40 dólares, zona de soporte. Además podemos observarlo ya justamente del mes de junio, es una zona importante, primero como zona de resistencia, posteriormente como zona de soporte. Y estaríamos hablando de resistencia, ese rango lateral, ese canal horizontal, como también se denomina, o rectángulo, los 138,60. Con lo cual vamos a ver si se consigue finalmente doblegar. Es verdad que estamos viendo diferentes ataques, os dais cuenta, los bajistas no se dan por vencidos, pero como vemos, al final lo que estamos viendo es que el rebote inicial de los mínimos de la semana pasada pues continúa, con lo cual esta evolución vamos a ver si conseguimos doblegar claramente a zona 135 para atacar zona 138 y por encima de 138,60 ya podríamos empezar a hablar de una ruptura. Yo de hecho pues si queréis podéis utilizar como filtro un cierre diario por encima de 139, 140, abrir posición larga buscando un objetivo. Vamos a ver algo así rapidillo, ya ajustaré para el próximo vídeo, semana que viene. Pero bueno, céntimo arriba, céntimo abajo, tampoco vamos a pelearnos. Sería un objetivo teórico de los 152 dólares. Ese sería el objetivo. Yo insisto, por encima de 128,63 tendríamos ruptura en cierre diario, pero si queréis utilizar algún tipo de filtro, pues 139, 140 en cierre diario y abrís posiciones largas, insisto, buscando objetivo 152. Si eso no se produce, pues seguiremos inmersos deshojando la margarita en ese rango lateral, insisto, 126,40 por abajo, 128,60 por arriba. Nos vamos con Amazon. Amazon, pues este no levanta, este es uno de los dos valores que si no ocurre un milagro hoy viernes, pues van a cerrar en negativo. De hecho, sería su tercer cierre semanal en negativo para Amazon, que lo tenemos cerrando en gráfico semanal ayer jueves los 125,95. La semana pasada vimos cómo se producía rebote de la zona de soporte de los 123 y nuevamente los bajistas están intentando tumbarlo. Vemos que en las dos últimas semanas eso de controlar la zona 130 le está resultando muy complicado. Y es que la zona 130, pues como estamos viendo en el gráfico diario, es un doble techo.
y ese es el mínimo entre las crestas de ese doble techo. Por tanto, es una zona que, como vemos aquí, se ha producido un pullback y a continuación caída. Eso sí, si observáis como el gráfico diario, mirad la zona de los 124 dólares. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 velas que se aproximan a la zona 124 dólares, pero no se produce un cierre por debajo, con lo cual aquí podríamos pensar que aquí desde luego están colocadas las manos fuertes ahora mismo de Amazon y aquí es donde se está produciendo la reacción alcista, que de momento pues bueno, pues están intentando no perderlo. Seguramente perder los 124 nos va a llevar a buscar el objetivo teórico de ese doble techo, que es el objetivo que tenemos pendiente, los 118.76. Así que vamos a ver, muy pendiente de esos 124, ya que podríamos tener, pues obviamente una caída, insisto, buscando ya el objetivo teórico, ese doble techo. Para mí, señal de compra, pues obviamente todo lo que no sea por encima de 130, de hecho, buscaríamos un cierre diario por encima de 130.60. Aunque como ya había comentado en un vídeo anterior, este hueco es muy importante. Este hueco, porque seguramente aquí va a estar muy vinculado a las posiciones cortas. Mientras siga vigente, abierto, aquí no se van a retirar. Que pueda producirse, bueno, hemos visto un pullback, algo muy normal, ocurre 52-55% de ocasiones que haya la ruptura de un soporte, por tanto es muy habitual, pero otra cosa es esto, otra cosa es rellenarlo. De momento ese intento de pullback lo que nos ha hecho es ver cómo el precio volvió a caer y ahora mismo donde sí vemos ese frenazo, como podéis observar clarísimamente en gráfico diario, en la zona 124. Ahí eso hay que vigilarlo muy detenidamente porque su pérdida, pues insisto, nos puede llevar a alcanzar el objetivo de un doble techo. Obviamente la mayoría de vosotros pues seguramente estaréis largos y eso es lo que menos os gustaría. Es decir, seguramente todos queréis que esa zona de 124 aguante, menos algún bajista que habrá por ahí intentando pues pescar en agua revuelta. Obviamente, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a comer, ¿no? Incluso los bajistas. Bueno, tenemos a Apple. Apple que esta semana pues se puede poner freno pues prácticamente a 4 semanitas de dominio bajista. Lo vemos en la zona 175 intentando recuperar esa línea tan importante de los 175 dólares. Lo tenemos ahí. Vamos a ver si consigue hoy viernes pues auparse tranquilamente por encima de esa cota, lo cual nos daría nuevamente una cierta tranquilidad. Pero no pensemos que porque tengamos un cierre de semana en positivo, este movimiento de máximo descendente ha concluido. Estamos en una serie clarísimamente bajista. Máximos 1, 2 decreciente. Mínimos 1, 2 decreciente. Es decir, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Se puede producir un rebote, pero el primer paso para que la cosa empiece a mejorar técnicamente desde el punto de vista alcista es la recuperación primero de los 190, ¿no? Esto sería un primer paso ya importante porque esto nos pondría nuevamente de cara a un regreso a esa zona de máximos, pero de momento, ojo, simplemente tenemos un cierre semanal en positivo en principio, a no ser que ocurra una tragedia hoy viernes. Así que vamos a guardar un poco la compostura y no dejarnos llevar por cantos de sirena, ¿no? Aquí en gráfico diario podéis ver tranquilamente, muy bien, perfectamente esos máximos y esos mínimos relativos descendentes. Y como bien decía Carlos Doblado, en una tendencia bajista lo que nos debería interesar que son los máximos. Si son descendentes, no hay que discutir sobre la tendencia. Aunque no obstante, es verdad que simplemente fijándonos en los máximos, como decía él, o en los mínimos también, que también es importante, en una tendencia alcista, si los mínimos son ascendentes, con eso basta. No, porque podemos estar en un patrón chartista, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un triángulo, y eso nos puede llevar a algún error. Pero de momento, o algún tipo de formación de cuña también. Por lo tanto, de momento sí que, si os dais cuenta en gráfico diario, ¿dónde se produce ese frenazo? Zona de soporte y nivel de Fibonacci, 38.2%. Ahí donde se ha frenado y donde están intentando, como vemos, conducir el precio buscando ese rebote. Ahora está luchando los 175. Siguiente paso, si consigue mantenerlo, será avanzar 180. A partir de 180 ya podemos pasar 185, siguiente zona, 190, y ahí ya otro saltito. De 5 en 5 buscando el objetivo, ya que vemos esos movimientos pero que muy preciso de 5 en 5, ¿no? Como podemos ir observando en el gráfico detenidamente. 5, vemos otra vez 5. Es no sé, llama mucho la atención esos movimientos que realiza el precio de la acción de Apple. Con lo cual, de momento, insisto, tenemos rebote de cortito plazo, pero estamos todavía bajo el dominio clarísimo de una tendencia bajista. Vamos a ver si esto cambia o no. De momento, como hemos visto, sí que funcionó bien ahí la media móvil de, no sé si la de 40 o 48, a veces utilizo la de 48, muy bien, que actuó como soporte dinámico y de ahí se está produciendo ese intento de rebote que vamos a ver hacia dónde nos puede conducir.
De momento nos vamos ahora a ver lo que hace Meta. Meta que nuevamente se está liando en esa zona de resistencia tan importante de los 300-450. Es una zona muy complicada. Llevamos 3-4 semanas, esta es la quinta que parece que quiere intentar romperlo al alza, pero vamos a ver lo que ocurre hoy viernes, porque de luego esto ya es un cachondeo, ¿no? La de semanitas que llevamos atacando esa zona y que no conseguimos ver esa ruptura. De hecho, si nos vamos a gráfico diario, aquí podemos observar que es que está deshojando la margarita. Yo a los rangos laterales llamo deshojar la margarita. Para aquel que sea nuevo en mi canal y diga, ¿qué está diciendo este deshojar la margarita? ¿No? Esto es un me quiere o no me quieren. Seguramente todos vosotros, o la mayoría, pues alguna vez lo habrá hecho, ¿no? Sobre todo cuando éramos críos, ¿no? Bueno, pues como vemos, la zona clave de soporte, ese rango lateral son 295 y por arriba estaríamos hablando de $310. Yo, mientras no rompa los 310, no vería señal de compra para avanzar. Siguiente paso, ahí sí, zona 326. Ese sería mi siguiente pasito. Pero como estamos viendo, cuidadito porque seguimos todavía inmersos en ese rango lateral y esto puede ocurrir cualquier cosa, ¿eh? Y estamos en una zona muy complicada donde vemos clarísimamente, incluso en gráfico diario, que llevan toda esta semana intentando dominar los 305. De hecho, podríamos hablar desde la semana pasada, jueves fallo, viene nuevamente fallo, que se fue a los 310 y finalmente pues acabó cerrando los 300. Y esta semana vemos arriba 305, siguiente día abajo. Volvemos nuevamente a recuperar los 305 y ayer volvíamos a cerrar en negativo, como vemos, a pesar de que el cuerpo es blanco, no importa nada. Eso significa simplemente la apertura, que el cierre está por encima de la apertura, nada más. No vayáis a llevar por el colorcito, nada. Cerró, de hecho, por debajo del cierre de la jornada del miércoles, con lo cual seguimos jugueteando con esa zona de 305 que es tan importante de cara pues, a avanzar a esa zona 325-326 dólares. Por debajo de 295 la cosa se nos puede complicar de cara pues, a caer hacia la importante zona de soporte de los 275. Nos vamos con Microsoft. Microsoft que también pues lo vemos ahí intentando cerrar la semanita en positivo tras 3 cierres negativos. La semana pasada se producía nuevamente reacción alcista como ya había ocurrido anteriormente con esta vela que tanteó esa zona de soporte 312 y como ya hemos estado hablando en anteriores ocasiones, la posibilidad de que aquí realmente entre esta línea punteada y esta estemos ante un rango lateral, por tanto deshojando la margarita entre los 312 como zona de soporte, 350 zona de resistencia, con una zona intermedia en la zona 325, intermedia baja, no un nivel donde ahí se puede calibrar un poco quién tiene la fuerza. Por debajo de 325, quien tiene el poder son los bajistas. Por encima de 325, los alcistas nuevamente vuelven a tener la iniciativa de cara a la posibilidad de un nuevo regreso a zona 350. Como podemos observar, ya la semana pasada se producía ese frenazo en la zona $310. 310 dólares, que curiosamente vemos que durante este tramo, finales de abril, principios de mayo, como esa zona de 310 era muy importante. Nuevamente aquí tenemos esa caída de agosto, prácticamente lo mínimo de agosto se fueron a plantar los 310, donde tuvimos ese rebote. La semana pasada volví a frenarse el 310 donde está intentando buscar rebote, pero como vemos muy frenadito nuevamente, un poquito ahí ese rango lateral, las últimas jornadas también en ese estrechísimo rango lateral deshojando un poco la margarita, sin tener mucha capacidad de buscar pues una alternativa para un mayor avance. Para mí todo lo que no sea recuperar los 325, pues obviamente yo me muestro pues un poco cauto, ¿no? Por encima de 325 el siguiente paso es 340, de hecho fijaros que los 325 que es nuestra zona importantísima, esa zona intermedia baja de ese rango lateral entre los 312 y 350. Vamos a ver si consigue un poco avanzar, pero de momento, ojo, porque perder los 310 nos va a llevar irremediablemente, eso sí, ya a buscar clarísimamente la zona de los 300 dólares. Nos vamos con Netflix. Netflix que no termina de levantar la cabeza. Eso que comenzaba bien la semana intentando un poco buscar el rebote, pero de momento se encamina en los 372 dólares a cerrar su cuarta semana en negativo. Puede suceder cualquier cosa. Si yo me voy, los gráficos me muestran cómo las medias móviles de largo plazo de momento están ahí, se lo está jugueteando. Ya la semana pasada hubo ataque, como vemos en gráfico semanal, y vemos aquí en gráfico diario tenemos la media móvil simple 200, que esa media tan seguida, ¿no?, en el mercado, ¿no? Donde ayer jueves volvían a intentar romperlo y no consiguieron. Vemos muy importante esa zona 370, porque como perdamos los 370, ¿qué tenemos aquí? Objetivo teórico 352, ¿por qué? Ruptura de un rango bajista. Vemos cómo en la jornada del martes hubo esa reacción alcista y cómo se desinfló literalmente, ¿no? Esto nuevamente en un movimiento de intento de pullback
buscando la zona de los $400, antigua zona de soporte de rango lateral y que actualmente es ni más ni menos que una zona de resistencia a los 400. Por tanto, como vemos, se la hundieron para abajo y como estamos viendo en cierta medida, también podríamos hablar que prácticamente desde la semana pasada, mitad de la semana pasada, estaríamos viendo los cierres diarios entre la zona 370-380. Ahí está, ahí está. Ese es el movimiento que estamos viendo, ¿no? Con los cierres ya producidos la semana pasada, básicamente, cerrando por debajo de 380 y que luego pues no han conseguido mucho más, ¿no? Con lo cual estamos viendo los cierres diarios 370-380. Como perdamos 370, ahí vamos a perder la media móvil 200. Saltarán las alarmas, como siempre os digo, es una media móvil muy seguida. Medios de comunicación rápidamente alertarán. Netflix ha perdido la media móvil 200. ¿Y rápidamente qué ocurrirá? Pues muchos inversores pensarán que lo mejor ya es cerrar posiciones. Así que mucho cuidado por debajo de esa zona de los 370 en cierre diario, porque sí que nos puede conducir tranquilamente a esa zona 352. De hecho, vemos que llevamos un tiempo prolongado en zonas, se nos muestra estocástico, en zonas de sobrecompra, pero de momento no se produce ningún tipo de reacción. Aunque sí estamos viendo ciertos movimientos buscando, como vemos aquí en la media, intentando ese movimiento ascendente que no termina de fraguarse, ¿no? Con lo cual, pues seguimos en una situación muy delicada, ojo, muy delicada, que esto nos puede llevar a buscar esa zona de los $350. Nos vamos con Nvidia. Bueno, pues Nvidia, pues camino de su segundo cierre semanal en positivo. Cerraba ayer jueves los 446, como vemos en gráfico semanal. Ahí vamos viendo bien, estaría estupendo que aguantase en la jornada y viernes cerrase por encima de los 440. Esto nos daría alas a pensar en la posibilidad de un retorno nuevamente a la zona 480. Como podemos apreciar, estamos dentro del rango lateral 400-480. Ese es el rango en el cual está oscilando prácticamente. Ya llevamos ahí pues unos 6 mesecitos. Con lo cual estamos deshojando la margarita. Nos vamos a 460, nos vamos a buscar 400, 480, hasta que se produzca finalmente la ruptura. Por tanto, Nvidia ahora mismo hay que procurar estar lejos, a no ser que estemos haciendo algún tipo de operación de corto plazo. En corto plazo, no, desde el punto de vista de análisis técnico, no son más allá de 3 semanas, 4 semanas. Ojo. De hecho, vemos este rebote como fue 3 semanas de zona de soporte 400, 480 y como en 3 semanas luego se lo iban 480 prácticamente a 400, ¿no? Con lo cual, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estamos hablando de operativas en todo caso de corto plazo, intentando abrir posiciones largas de los 400 y cerrando en la zona de los 480, ¿no? Bueno, como vemos en gráfico diario, aquí queda muy claro la evolución prácticamente de las últimas 5 sesiones. Vemos ya justamente la semana pasada, tenemos un cierre por encima de esa zona de los 430. El viernes de la semana pasada cerraba por encima de 430, pero vemos cómo no pueden con la zona 450, con lo cual estamos viendo un movimiento 430, 450, es un pequeño rango. Vamos a ver si consigue romper la zona 450. Esto nos podría dar alas para una mayor evolución buscando niveles como los 480, es decir, sería volver el gráfico semanal a la zona de resistencia, ¿no? Para mí, todavía nos queda mucho, es decir, aún no vamos a esperar que lleguemos a los 480, vamos, ni locos, ¿no? Con lo cual, veremos a ver la próxima semana si continúa el ascenso y se puede producir. Para mí, para un inversor, conservador, yo no abriría posición en Nvidia si estoy fuera, hasta que no conquistemos los 500, Incluso si tenéis ya acciones de Nvidia, yo no aumentaría mi posición mientras no conquistemos los 500. Por encima de 500, sí. Y es probable que posiblemente, siempre y cuando no pierda 400, sí, la situación, pues ya hemos visto que esta semana era muy complicada por temas políticos allí en Estados Unidos y que esto se ha trasladado un poco a esa inquietud a los mercados y que obviamente, pues yo creo que si se tranquiliza un poco desde el punto de vista de que lleguen buenas noticias, o al menos no muy desalentadora por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que digamos que los políticos estadounidenses pues más o menos tranquilicen la situación y podría ser que Nvidia posiblemente el año próximo pues pueda intentar evolucionar hacia la zona de los $1000, pero obviamente estos son cábalas y lo que tenemos que ceñirnos es a lo que tenemos ahora mismo, y es que estamos en un rango lateral 480, así que no nos vengamos arriba pensando todavía en los $1000, pero sí que podría ser algo muy significativo, posiblemente por encima de los $500, que nuevamente intenten conducir a Nvidia hacia ese número tan bonito como son los $1000 por acción. Pero estamos en los 446, no estamos en los 480 y mucho menos hemos roto los 500.
Así que vamos a esperar y de momento, pues si estáis fuera, os gusta este valor, yo me mantengo fuera, voy echando una ojeadilla hasta que finalmente pues consiga, insisto, si sois inversores activos, bueno, pues un cierre semanal por encima de 480, pues podréis pensar ya en abrir nuevamente posiciones largas, os podría encontrar el marrón que pasó aquí, que cerró levemente y se fuera abajo. Yo por sí utilizaría algún tipo de filtro que no vendría más por encima de 500 en cierre semanal, o 2 o 3 cierres diarios por encima de 500 y abro posición larga. Ya ahí sigue enfocándome pues en proyectando objetivos, que ya lo proyectaríamos, y como ahí podría haber un nuevo escenario de cara, pues quién sabe si a lo mejor en 2024 veamos a Nvidia, siempre se tranquilice el mercado en los $1000, ¿no? Pero insisto, estos son simplemente pues ideas que no tienen nada que ver con la realidad. Lo que nos importa son los hechos, y los hechos es que ayer jueves cerramos los 446.93, que llevamos 5 cierres consecutivos en esa zona 430-450, como estáis viendo, un poquito ahí deshojando la margarita. Primera señal para los con un perfil activo, inversores activos o traders activos, zona 450, abro posición larga buscando 480. Nos vamos ya para finalizar con Tesla. Tesla que bueno, pues se va de cara a su segundo cierre semanal consecutivo en positivo. Cerraba ya en los $260. Muy bien, encaminado como estamos viendo, buscando zona 280. Qué bien, buscó apoyo en zona de soporte, la zona $233, y donde pues ahí se ha producido esa reacción alcista. En principio, aquí lo que podríamos estar pensando es ni más ni menos que tenemos un rango lateral. Si nos observamos todo este movimiento, a no ser que tengamos una caída, que podríamos tener un escenario hombro, cabeza, hombro, pero dependería de que los 260 el precio cayera. Si el precio continúa ascendiendo, es posible y factible, la posibilidad que yo ahora mismo más barajo, es que estemos ante un rango lateral, que podríamos estar hablando sobre la zona 240, 280. Ese sería el rango lateral en el cual estaría inmerso. De hecho, podríamos incluso bajarlo a la zona de los 237, 280 como zona de resistencia de ese rango lateral, que es lo que podríamos estar. Pero si el hipotético caso, imaginar, el peor escenario sería que no superáramos los 260. Aquí ya tendríamos un hombro, cabeza. ¿Posible hombro? Bueno, dependería de que empezara a caer. Si empezamos a ver caídas, perdemos 240, ya perdemos 237 en cierre diario, pues lamentablemente sí que tendríamos ya confirmación de un hombro, cabeza, hombro, Es un patrón bajista, chartista, pero si conseguimos que esto continúe ese movimiento ascendente buscando 280, pues está claro que en principio pues estamos dentro de ese rango lateral. Pero ahora mismo, tal y como estamos, podría ser perfectamente un hombro, cabeza, hombro, al igual que podríamos estar ante un rango lateral, insisto, 240, 280, que nos falta, a ver si ese repunte busca los 280, y por tanto ahí podríamos ya decir claramente sí, rango lateral. Y ahora esperar si rompe 280 y nos vamos para arriba nuevamente, buscando primer objetivo la zona $300, ¿no? Que es vital, ¿no? De hecho, por encima de esa zona 280 nos vamos con el auténtico coco, esa zona de los $300, que es la resistencia complicada que nos encontramos en Tesla, y que, bueno, pues la mayoría de veces, como podemos observar, ya incluso digamos que durante el segundo trimestre de 2022 fue un auténtico calvario, los $300. Este año hemos vuelto a verlo como fallaba los 300, con lo cual es una zona muy complicada, ¿no? Muy complicada, y vamos a ver lo que ocurre. Insisto, importante que recupere 260. Caída nuevamente, pues deberían de alertarnos, alertarnos. Insisto, y el peor escenario sería perder esa zona 240, 237, porque ahí sí que ya tendríamos clarísimamente un escenario de hombro, cabeza, hombro. Pero siempre y cuando el precio no evoluciona al alza. ¿Entendido? Si evoluciona al alza, lo que vamos a ver por encima de 260, que de momento ahí está intentando aguantar en las últimas dos sesiones, esa zona de 260, si aguanta y tira un poquito hacia arriba, lo que vamos a tener clarísimamente ya es definitivamente la confirmación de ese rango lateral, insisto, 240, 280. Así que esto ha sido todo. Nada, pues desearos un buen fin de semana, y pues para los que os interesan los blue chips, ya sabéis, pues tenemos cita mañana sábado. Así que un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos muy pronto. Chao.